Durante la primera mitad del siglo XIX, la profesión de maestro tenía poco prestigio social y sus salarios eran bajos. No había suficientes fondos para la educación y cuando los había, no siempre se destinaban para la instrucción pública. La profesión de maestro o maestra, por tanto, más que por salario, era por vocación. Y así tenemos en la historia un conjunto de mujeres que rompieron las barreras y los estereotipos de su época, dejando a un lado los tejidos y bordados por las letras y números. Amigos, es un honor saludarlos en su programa Memorias de Veracruz. Soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy abordaremos un tema que es muy significativo para la vida cultural de la capital del estado, la educación. Aquellas primeras maestras que salieron desde la simiente del quehacer educativo en la ciudad y se repartieron incluso algunas de ellas por otras regiones del estado, llevando un parabién, un desarrollo intelectual para el resto de la población. Para ello nos hace el honor y la gran distinción de acompañarnos la doctora Ana María García García, investigadora de la Universidad Veracruzana y quien ha dedicado mucho tiempo a investigar a estos personajes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a usted por la invitación y por permitirme hacer visible la labor de muchas mujeres que pues una gran mayoría de veracruzanos desconocen de esta labor, porque estas mujeres pues dieron educación y aparte escribieron libros, escribieron en periódicos y pues muchas fundaron escuelas que generalmente solo se les reconoce a los profesores, pero ellas también fundaron escuelas normales o incluso viajaron llevando la representación de México a Europa y a Estados Unidos. Hay un momento previo en la formación pedagógica que tiene a su cargo una mujer singular, Concepción Quirós Pérez. Sí. Antes de que la Escuela Normal Veracruzana, como la conocemos, como un ente metodológico para la enseñanza, se establezca allá en 1886-87, ya la maestra, que por cierto estamos viendo su rostro en la imagen, ¿cómo fue ese momento? Bueno, la profesora Concepción Quirós Pérez, junto con sus hermanas, primero habían fundado una escuela particular aquí en Jalapa. Y después ella, con la amistad que tenía con Ignacio Manuel Altamirano, pues siempre estuvo al pendiente y le traía las obras de los adelantos pedagógicos y le decía que se iba a fundar una escuela para que ella pudiera estar dirigiéndola, y así fue. Realmente cuando llega la etapa porfirista con Manuel Mier y Terán, él dice que cómo es posible que en una ciudad tan culta como Jalapa no exista una escuela para mujeres. Sí existía, pero por falta de presupuesto, por falta de maestros y por otras causas, pues esta escuela, junto con otras en el estado, pues dejaron de funcionar. Y pues se propusieron la creación de una escuela superior de niñas. Entonces lo que primero hicieron es hacer un censo y pues había una gran cantidad de señoritas que querían asistir a la escuela y se fundó en 1881. Ya no le tocó a Mier y Terán inaugurarla, sino al gobernador Apolinar Castillo. Orizabeño. Sí. Por cierto, era oaxaqueño, pero en esa época la capital estaba en Orizaba, precisamente. Muy bien, justamente de esas primeras egresadas tenemos en la imagen ¿a quién? Tenemos a Clara Rosas. Y bueno, escogí algunas que han sobresalido y que poco se han nombrado. Incluso yo poco a poco he ido conociendo, porque en la escuela, que por cierto tienen un archivo muy bien cuidado, está el libro de las 134 egresadas
como profesoras de instrucción primaria superior y elemental. Esta maestra, ¿qué legado tenemos de ella? Bueno, primero trabajó como profesora en la ciudad de Jalapa, pero después se fue a estudiar a México, entró a la Escuela de Medicina y después partió a la Escuela de Odontología. Es una de las primeras odontólogas. Universitaria, mexicana. Sí, mexicana. Pero ahora vemos también en la imagen. Pues esta es la reconocidísima Luz Vera, bueno, reconocida en algunas partes y desconocida en otras, porque ella fue la primera doctora en filosofía en México. ¡Ah, caray! Por la UNAM. ¿Y era veracruzana? Sí, ella era de Alto Tonga. Ella se vino a estudiar primero a la escuela particular de las profesoras Quirós Pérez y después siguió estudiando en la Escuela Superior de Niñas. Se fue a México y ahí siguió estudiando en la Escuela de Altos Estudios y después siguió la carrera de filosofía, ya como en la Escuela de Filosofía. Oiga, qué personalidades, pero también aquí estamos viendo a una dama que además luce un atuendo muy bello, ¿no? Sí. ¿Quién fue? Ella es la profesora Francisca Villa. Ella, aparte de ser maestra en las escuelas en la ciudad de Jalapa, pues ella fomentó la cuestión del sindicalismo, fundó junto con otros maestros un sindicato para que los profesores y las profesoras pues tuvieran aumento de sueldo, mejores tuvieran prestaciones. Entonces, pues francamente poco se conoce de esta fundación del sindicato. Fíjese, de esta intervención. Una mujer villista buscando mejores condiciones diríamos, laborales para el gremio del magisterio. Una mujer con el apellido de Villa, ¿no? Una gran luchadora. Pero bueno, en este momento estamos viendo el rostro de la primera profesora que egresa de las filas de la Escuela Normal. Sí, ella es Genoveva Cortés, ella viene del puerto de Veracruz. Ella había estudiado primero en la Escuela Esperanza, que era una escuela fundada por los masones, y después ella estudia en la Escuela Superior de Señoritas en Veracruz, pero aún así quiere estudiar en la normal porque se supone que con Rebsamen estaban con otros métodos, la enseñanza objetiva, quitar los métodos memorísticos, en fin, y pues muchas cosas que en esa época pues eran cosas muy adelantadas. Además eran ¿no? determinantes, ¿no? Para el progreso del propio sistema educativo, ¿no? Y bueno, a continuación vemos nada más le quisiera decir un poquito de ella, que aparte de que se tituló en la Escuela Normal Veracruzana, en esa Escuela Normal Primaria de Jalapa, ella se fue a la Ciudad de México, fue directora de la escuela primaria, en fin, caray, muchos una cargos. Trayectoria. ¿Y la maestra que ahora podemos apreciar? Bueno, ella es Clemencia Hostos. Ella era de Tantoyuca, bueno, de Platón Sánchez, pero Tantoyuca la ha acogido como la hija predilecta de ese lugar. Ella salió al extranjero a estudiar el sistema del kindergarten. Ella fue a Alemania y fue a los Estados Unidos. Con el método de Froebel y toda esa influencia. Para estudiar todas estas cuestiones del kindergarten. Entonces, aparte fue inspectora en la Ciudad de México y pues escritora de cuentos y de poesías también. Qué mujeres tan creativas, ¿no? Qué talentos como traductora de ella, también. Y aquí es la maestra Margarita. Ella es Margarita Olivo Lara, ella es de las primeras mujeres en trabajar el género biográfico. Entonces ella escribió biografía de veracruzanos distinguidos y pues ella tuvo una afición especial para la historia, hoy que estamos festejando el Día del Historiador y de la Historiadora. Entonces yo creo que sí se le debe de rendir un homenaje a Margarita Olivo Sí, Lara. Fíjense amigos que hablar de Margarita Olivo es hablar de toda una referencia en la bibliografía veracruzana. Si queremos saber biografías de viejos veracruzanos, el tomo que ella publicó y dos
que se convirtieron con el Instituto Veracruzano de la Cultura, que alcanzó a ser una segunda edición, son obras de referencia para la memoria histórica. Pero bueno, ahora tenemos aquí a otra de las grandes maestras, sí, Manuela. Ella fue Manuela Contreras. Ella, aparte de que fue a fundar una escuela normal a Guerrero, fue inspectora en la Ciudad de México y escribió varios libros de lectura para niñas específicamente y para niños, pero bueno, destacan sus obras de la de para niñas y bueno, yo tengo ese libro que es el segundo para el segundo año de El alma de la patria de ella. De Además, qué hermosas Contreras. publicaciones, ¿no? Armadas, edificadas, diría yo, con el amor a la patria y sobre todo con el amor a la niñez para que los chicos aprendieran y se emocionaran de paginar el libro, como eran los buenos libros de texto en alguna época. Y aquí tenemos a otra dama con una hermosa margarita entre el cabello, ¿no? Ella es María Esther Rodríguez. Ella fue fundadora, primero trabajó en las escuelas aquí en Jalapa, pero fue fundadora de 2 escuelas especiales de artes y oficios que le puso Enrique Pestalozzi, primero aquí en Jalapa y después en Puebla. Entonces ella realmente pues es pionera para la enseñanza a las mujeres de cuestiones de industrias, de la cera, de artesanías. Tuvo cargos en el gobierno federal, en la Secretaría de Educación. Fue hermana del doctor Gustavo Rodríguez, que fue el primer cronista de Jalapa. Y agregaría yo algo importante, es un personaje para la historia de Tlacolulan, porque ella impulsó la construcción del camino con San Miguel del Soldado para vincular a Tlacolulan por una carretera en los años 30 con mucho éxito y con el apoyo federal. De tal manera que ella, como todas estas maestras que vemos, son personalidades que no nada más se quedaron atrapadas en el quehacer educativo, fueron formadoras de comunidad y de sociedad. Vemos a otra maestra. Ella es la profesora Inocencia Galván, que junto con Soledad Ramos, que es la siguiente maestra que viene, fueron a fundar también una escuela normal a San Juan Evangelista, que hoy es Tabasco. Entonces, pues, siempre se habla que los profesores que salieron por toda la República Mexicana y que fundaron escuelas y que fueron directores generales de educación, pero poco se habla de la labor de ellas, ¿no? Porque ellas también fueron a fundar escuelas, pero sobre todo escuelas normales para formar profesores y profesoras especialmente. Entonces, pues este legado que nos dejaron, y bueno, pues ella es Soledad Ramos, que junto con su hermana Ana María, pues tuvieron una escuela muy famosa aquí en Jalapa. Y pues también escribieron libros y aquí tenemos un libro de Veracruz, libro de lectura, que yo les digo a los alumnos que pues es el antecedente del Veracruz que ellos estudiaron, porque al director general de educación en 1918 se le ocurrió, que era Manuel Cetello, se le ocurrió lanzar una convocatoria para que escribieran de la comunidad donde estaban, y de resultado pues tuvimos estos libro. Estupendos libros, maestra, que son memoria de Veracruz y que son patrimonio bibliográfico. Y bueno, yo quisiera agregar, y para cerrar, amigos, muchos de ustedes que nos ven recordarán la escuela La Sagrada Familia, que en tiempos del coronel Tejeda como gobernador del estado y ante un conflicto religioso hubo que cambiarle de nombre y se llamó Susana Fontana, que utiliza las mismas siglas. Sagrada Familia Susana Fontana, de Cholita Ramos, que estamos viéndola, que marcó la vida de muchísimos jalapeños hasta muy entrado el siglo XX con gran éxito. Doctora, ha sido un honor que esté con nosotros. Nos falta tiempo para platicar de todas estas personalidades, pero sin duda reconocer el trabajo y sobre todo el trabajo de las mujeres veracruzanas en esta ruta de construir
un modelo educativo perfecto, idóneo para el país, no nada más para Veracruz. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Pues que hay que estudiarlas porque uno solamente va a los archivos y empieza uno a tratar de seguirles la pista y encuentra uno tantas cosas. Se maravilla uno. Que pues sí tienen derecho a que la gente las conozca y que les reconozca todo lo valioso que nos dejaron como herencia. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y a ustedes. Nos vemos muy pronto en una siguiente entrega de Memorias de Veracruz y desde luego temas como estos y otros más que sean de su interés los seguiremos abordando. Hasta la próxima.